Bien, vamos a continuar con la explicación correspondiente a las reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Vamos a revisar primero los pasos que tenemos que llevar a cabo para resolver estos balanceos por óxido-reducción. El primer paso será colocar los números de oxidación de todos los elementos químicos que involucra la reacción. Después vamos a plantear las semireacciones que existan, la de oxidación, así como también la de reducción. Después debemos hacer la operación matemática para hacer una cancelación de los electrones que en este caso ganan o pierden según sea el caso de cada elemento. Después colocar los coeficientes estequiométricos en la reacción original y finalmente terminar de balancear por el método de tanteo que ya hemos revisado en sesiones anteriores. Bien, aquí voy a colocar igual una línea recta en la cual tengamos que cuando en este caso aumenta el número de oxidación, el elemento hacia la derecha estaría sufriendo una oxidación. Y cuando va hacia la izquierda, se trataría de una reducción. ¿Sí? Ese sería el esquema que nos explicaría la forma en la cual estarían trabajando los elementos químicos involucrados en las reacciones. Bien, como siguiente paso para este tema, pues vamos a aplicar esto en algunas reacciones químicas y vamos a hacer paso a paso la resolución de estos ejemplos. Bien, como primer ejemplo vamos a tener la siguiente reacción química. Bien. Tenemos ácido nítrico con ácido sulfídrico, dándonos monóxido de nitrógeno más azufre más agua. Y tenemos que hacer el balanceo por el método de redox. Bien, comenzaremos entonces como primer paso colocando todos los números de oxidación en cada uno de los elementos. En este caso, para el hidrógeno se tendría como +1. Para el caso del nitrógeno y el oxígeno sería -2. ¿Qué debemos verificar? En este caso, como tengo 3 átomos de oxígeno en el primer compuesto, debemos de verificar que si nosotros hacemos la suma de 3 por -2 sería -6 más 1, debe ser igual a 0, sería +1, más 1, así, más 1 más X del nitrógeno
menos 6 igual a 0. ¿Sí? Este es un método algebraico para determinarlo. Entonces el número que iría aquí, hacemos el despeje, sería x igual a 6 menos 1, x sería igual a 5. Entonces sería más 5. Ese sería el número de oxidación. Ahora, en el caso del ácido sulfídrico, el hidrógeno siempre es más 1. Y en este caso, pues sería menos 2, porque tendremos menos 2 más 2 por 1, sería más 2, menos 2, nos daría ya el 0. Del lado de los productos, sabemos que el oxígeno está por menos 2. Por lo tanto, el nitrógeno también estaría, en este caso con 2, pero con signo positivo, para que al sumarse nos diera 0. Más 2 menos 2 nos daría 0. Y cuando tengamos elementos que están solos, en este caso el valor del número de oxidación sería 0. Bien, ahora para el agua, el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno con más 1, porque sea 2 por 1, 2 menos 2 igual a 0. Y de esta forma ya tenemos todos los números de oxidación establecidos para los elementos involucrados en la reacción química. Bien, ahora, ya estableciendo esto, como nos decía, el segundo paso sería plantear las semireacciones de oxidación y reducción. Vamos a plantear esas dos semireacciones que estarían sucediendo en este momento. Bien, tenemos primero el elemento nitrógeno. A ver, vamos a poner un poquito más claro, que se pueda ver. En el elemento nitrógeno estaría con un estado de más 5 y pasa a un estado de más 2. Entonces quedaría nitrógeno más 5 más 3 electrones. Nos pasaría ya al estado de más 2 en los productos. Aquí lo podemos ver, más 5 y más 2. Esa es la primera semireacción. ¿Y qué está pasando en este caso? Si disminuyó el número, ¿sí?, de oxidación, estamos hablando que sucede una reducción. Tenemos esta primera semireacción. La otra sería con el elemento azufre, el cual inicialmente está con menos 2 y pasa a un estado de 0. Entonces tendríamos menos 2 electrones. Y en este caso está sucediendo de menos 2 a 0, es un aumento en el número de oxidación, por lo tanto estamos hablando de una oxidación. Bien, ahora lo que vamos a realizar será utilizar estos valores para poder escribir nuevamente las semireacciones, pero tomando en cuenta el número de electrones, ¿sí?, para balancear. Entonces sería 2 veces electrógeno 5 más, en este caso 2 por 3 son 6 electrones, y nos daría 2 de nitrógeno. Se quedaría. La segunda reacción tendría 3 por el 3 por 1, 3,
azufre menos 6 electrones nos daría 3 de azufre. De tal forma que podemos reescribir ya nuevamente, como dice el paso de la operación matemática, vamos a colocar los coeficientes estequiométricos en nuestra reacción original. Quedaría 2 para el primer compuesto, 3 para el segundo compuesto, en este caso 2 para el primer producto, más, en este caso 3 del azufre, más el agua. Ahora, necesito verificar cuántos hidrógenos tenemos para poder saber qué coeficiente estequiométrico llevaría el agua. Entonces esto lo haríamos por un balanceo por tanteo, que es el último paso planteado, es terminar el balanceo por tanteo. Primero vamos a poner nuestros elementos, son nitrógeno, azufre, oxígeno e hidrógeno. Esos son los elementos que debemos balancear. Quedarán para nitrógeno 2 átomos del lado de reactivos, 2 del lado de productos. Para el azufre tenemos 3 igual. Para el oxígeno 2 por 3, 6. 2, ya tengo 1. Le voy a verificar de este lado el hidrógeno también. 3 por 2, 6, más 2, 8. Si necesito 8 hidrógenos, tendría que colocar el coeficiente 4. Para que de esta forma tengamos los 8 hidrógenos de este lado y verificamos cuántos oxígenos tendríamos. 2 más 4, 6. Y de esta forma ya tenemos nuestra reacción química ya balanceada. Quedaría de esta forma ya el resultado por el método de oxidación-reducción para este primer ejemplo. Bien, vamos a aplicar otro ejemplo para que nos quede más claro esta metodología que estamos presentando.
Y aquí tenemos nuestra reacción a balancear y vamos a iniciar, ¿sí? Como sabemos en la metodología, primero era determinar cuáles son los números de oxidación en esta reacción química. Primero, cuando tenemos el elemento zinc solo, el número de oxidación es 0. Después, para el hidrógeno tendríamos más 1, aquí tendríamos un menos 2, y hemos dicho que cuando es menos 2 nos quedaría con hidrógeno de más 5. De este otro lado, en este caso, el zinc estaría con más 2. Aquí tomaríamos en cuenta que tenemos un 3 por menos 2. Y este trabajaría con más 5. El nitrógeno vemos que está manteniendo el mismo número de oxidaciones. El zinc se modificó. En este otro caso, el nitrógeno pasa de 1 menos 2 por 2 da más 4. Aquí sí está sucediendo la modificación con este compuesto. Y finalmente el oxígeno con menos 2 y el hidrógeno con más 1. Ya tenemos todos los números de oxidación y con ellos podemos ya definir cuáles son las semireacciones de oxidación y reducción que están ocurriendo. La primera reacción la vamos a colocar sería la del zinc. Estaría teniendo modificación de 0 y restaríamos 2 electrones para obtener un estado de más 2. Entonces aumenta el número de oxidación, esa es la oxidación. El nitrógeno pasa de un estado de más 5 a un estado de más 4. Entonces aquí sucede una reducción. Y ya tenemos establecido en este segundo paso nuestra semireacciones de oxidación y reducción. Sabemos entonces que el zinc se oxida y el nitrógeno se reduce. El siguiente paso sería balancear estas semireacciones. ¿Cómo se haría? Bien, en este caso la primera, como es 1, se quedaría igual. Zinc menos 2 electrones nos da un zinc en estado de más 2. El nitrógeno, este sí se modificaría su coeficiente, sería más 2 menos 2 electrones y 2 el nitrógeno más 4. Ya tenemos así el balanceo de estas semireacciones de oxidación y de reducción. El siguiente paso es realizar, como mencionamos, operar matemáticamente para cancelar estos electrones. Sería la suma de estas semireacciones y obtendríamos lo siguiente. Sería zinc con 1 más 2 del nitrógeno, entonces quedaría el 2 con este reactivo, y el zinc con 1 2 más el agua. Y vamos a hacer el último paso, que es balancear por tanteo, verificando que se cumpla, ¿sí?, en cada uno de los elementos involucrados en nuestra reacción. Y quedaría de la siguiente forma. Vamos a inspeccionar qué elementos teníamos. Tenemos zinc, tenemos nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Esos son los 4 elementos involucrados en esta reacción química. Vamos observando. Primero, para el zinc tenemos del lado de reactivos 1, de productos también 1. Tenemos ya establecido. Entonces pasamos para el caso del nitrógeno. Tenemos 2
Y de este lado tenemos 2 y 2. Serían, a ver, tenemos allá 4. Entonces, aquí tenemos que hacer un balanceo. Quedaría con 4. Y de este lado, para poder hacerlo cumplir, quedaría igual con 4. El oxígeno, verificamos, del lado de reactivos, 4 por 3 son 12. Del lado de los productos, aquí tendríamos 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4, son 10. Nos faltarían 2, entonces modifico en el agua un coeficiente 2. Ya quedaríamos con los 12 que se necesitan. Verificamos en el hidrógeno, tenemos 4. Y de este lado de productos, 2 por 2, 4 también. ¿Sí? Vamos a remarcarlo. Y así ya podemos establecer nuestra reacción balanceada por el método de óxido-reducción. Bien, ya tenemos este segundo ejemplo. Bien, ahora vamos a platicar un poco de otras reacciones que también son de óxido-reducción. Podrían darse también en lo que es un medio ácido y en un medio alcalino. Estas igual se balancean por este método, es muy similar. Vamos a resolver un caso de cada una de ellas, ¿sí? Para que podamos establecer por el método conocido como ion-electrón, ¿sí? Vamos a ver, método ion-electrón. Sí, para explicar este caso, vamos a presentar la siguiente reacción química. Bien, aquí tenemos esta reacción química, ¿sí?, a la cual debemos determinar los números de oxidación. Bueno, en este caso nos están ya proporcionando, ¿sí?, los números de oxidación del hierro en los reactivos, en los productos.
e igual el número de oxidación para el cromo más 3. Y aquí tenemos que determinar para este compuesto. En este caso, para el cromo, lo determinaríamos si sabemos que el oxígeno trabaja con -2. El cromo, si tenemos aquí 7 por -2, nos daría -14. 2 por más 7 nos daría 14, para de esta forma ya tener el 0. Y bien, ya tenemos de esta forma los números de oxidación de toda nuestra reacción química. Y con ello vamos a poder establecer las semirreacciones de oxidación y reducción. La primera semirreacción será la del hierro, que pasa de un estado de 2 más, sería a un estado de más 3 más. Entonces, en este caso se trataría de una oxidación. Para el caso del cromo, está de, a ver, menos 2 y 2 menos. Si estamos aquí, aquí sería más 6. ¿Sí? Ese sería el menos 2 de aquí, es de la reacción. Entonces sí, quedaría como D más 6 a 3 más 3 más 3. Entonces esta es una reducción. Así podríamos establecer. Así ya queda las dos semirreacciones. ¿Sí? Tenemos en cuenta que el cromo está inicialmente como más 6 y alcanza un estado de 3 más. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un balanceo que es necesario en ambas reacciones. Primero sería en el método de ion-electrón utilizar los iones de hidrógeno y los iones y las moléculas de agua, ¿sí? Son necesarias para poder hacer el balanceo, si no, no se va a conseguir en este tipo de reacciones. Entonces estableceríamos la siguiente reacción. Quedaría hidrógeno, cromo, aquí 2, aquí 2, menos 7, 2 menos, cromo 3 más, 2 más, agua. Aquí podemos ver lo siguiente. Ya hice el balanceo del cromo, pero necesito balancear los iones hidrógeno y los del agua. En este caso, por tanteo, yo sé que aquí tengo el oxígeno 7. Entonces el oxígeno necesito un 7 aquí. Y 7 por 2 son 14. Entonces aquí escribiría un 14 como coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Ahora vamos a colocar, ya que tenemos esta reacción, semi-reacción ya modificada, los del hierro. El hierro, en este caso, sería 2 más, hierro, 3 más, y nuevamente escribimos esta, sabiendo que aquí se hubo una modificación de solamente un electrón. En la de abajo, que sería esta, aquí hubo una modificación, si pasó aquí de 14
serían 6 electrones que se modificarían. De tal forma que estos 6 electrones nos indican que a toda la reacción, a la semireacción del hierro, se le multiplicaría por 6 para poder hacer la cancelación, y nos quedaría al sumar productos y reactivos de la siguiente forma: 14 del hidrógeno más cromo, hierro, 2 más, 2 de cromo, 3 más, 6 de hierro, 3 más, 7 de oro. Así ya quedaría el balanceo al eliminar ya los electrones, y verificaríamos nuestra reacción. Tenemos hidrógeno más nuestro cromo, cromo, hierro, oxígeno e hidrógeno. Para el caso del cromo, aquí tenemos 2 de un lado, 2 del otro. Para el hierro 6 y 6. Para el oxígeno tenemos 7. De este lado 7 también. Y para el hidrógeno tenemos 14. Y también 7 por 2, 14. ¿Sí? Podemos establecer entonces este balanceo por el método ion-electrón en medio ácido. Muy importante que verifiquen que cuando les establezcan el tipo de balanceo, si es en medio ácido, ¿sí?, se utilizaría el método para agregarle hidrógeno y agua. Bien, entonces vamos ahora, como les comento, a resolver un caso de balanceo de redox, pero en medio alcalino o básico. Aquí tenemos esta reacción, ¿sí?, está ionizada, y especifican que este se lleva a cabo en un medio básico. ¿Sí? Vamos a proceder a hacer el balanceo, y sería de la siguiente forma. Iniciando, tenemos que establecer los números de oxidación
de cada uno de los elementos que conforman esta reacción química. En este caso veo que para el manganeso, tenemos allá un valor de -1. Por lo tanto, tenemos que buscar el número que pudiera cancelar. Y nos diera un total de suma de los números de oxidación de -1. Por lo tanto, quedaría para el oxígeno -2. Y aquí, como es 4 por -2, serían -8. Entonces habría un caso de +7 para el número de oxidación del manganeso. Para el yodo tenemos que es -1. Ese ya está establecido. Para el de productos en el óxido de manganeso tendríamos -2 aquí y sería +4, para que cuando multipliques 2 por -2 nos dé -4, +4 igual a 0. Y para los elementos que están, en este caso el yodo, pues sería 0. Ya con esta información podemos establecer nuestras primeras semi-reacciones de oxidación y reducción. En este caso quedarían de la siguiente forma. El yodo pasó de -1 a 0. Y el manganeso de +7 a +4. La primera semi-reacción sería de oxidación y la otra de reducción. Haremos en este caso el balanceo de la siguiente forma. Para la primera reacción sería 2 cloro. Para la segunda vamos a utilizar en los reactivos iones hidrógeno y en los productos moléculas de agua. Ahora, como nos especifican que se lleva el medio básico, no solamente agregaremos iones hidrógeno, también serían los hidroxilos o los hidróxidos. Entonces quedaría así. Se agregarían en ambos lados, ¿sí? Para que se mantenga el balanceo. Lo verificamos, tenemos aquí 4 hidrógenos son 8. Tenemos acá 4 hidrógenos igual 8. Oxígenos tenemos 4 son 8, tenemos 2 y 4, también son 8 oxígenos. Está balanceada toda esta reacción. Ahora, ¿qué va a suceder en este caso? Nos quedaría expresado de la siguiente forma. Esto se podría reducir a 2 moléculas de agua de este lado y con 4 iones hidrógeno. Por lo tanto, verificaremos la siguiente reacción. Tendríamos
2 de yodo, que tendría más 2 electrones. En el caso de la segunda reacción, en este caso hubo un cambio de 3 electrones, entonces sería de la siguiente forma. El método es un poco más extenso, ¿sí? Y tenemos que hacer digamos, multiplicar, ¿sí? Para poder hacer la suma y la cancelación de los electrones. Entonces aquí quedaría 3 por 2, 6. Aquí serían 3 de yodo más 6 electrones. En la segunda semi-reacción ya quedaría modificado. Tendríamos 2 y se multiplica por 2 el agua igual, serían 4. Más 2 por 3, 6 electrones también. Y del lado de productos sería 2 de manganeso más 2 por 4, 8 de hidróxido. Allá quedan ya especificadas nuestras semi-reacciones con sus respectivos electrones. Si nosotros hacemos la suma de reactivos y productos, se cancelarían los electrones y ya nada más nos quedaría expresada la siguiente reacción. Y podemos verificar que esté completamente balanceado. Tenemos 6 moles de yodo de un lado de reactivos, 3 por 2, 6 moles de yodo igual en el lado de productos. Para el manganeso tenemos 2 en el lado de los reactivos y 2 en el lado de productos. Para el oxígeno, 2 por 4, 8, más 4, 12. Y del otro lado, de los productos, 2 por 2, 4, más 8 por 1, 8, también se cumpliría y tendríamos 12 oxígenos. Y del hidrógeno tenemos 4 por 2, 8, y 8 por 1, 8. También se está cumpliendo el balanceo. Digamos que aquí fue ya un poco más directo el procedimiento. Siempre hay que tomar en cuenta en qué medio se esté llevando a cabo nuestra reacción química. En este caso, se refiere al medio básico. Por favor, que lo revisen a detalle. Aquí les dejo la imagen. Bien, vamos a resolver ahora una reacción que está dándose ahora en medio ácido. Vamos a hacer un reforzamiento, ¿sí? Ya va a ser un poco más directo para que no sean tantos pasos, pero pues llevemos siempre un orden al momento de hacer las operaciones, al revisar la cantidad del balanceo en tanto en reactivos como en productos. Hay que ser muy cuidadosos.
Vamos a establecer nuestra reacción química. El siguiente. Es más 2. Bien, esa es nuestra reacción a balancear. Bien, pues el primer paso sería nuevamente determinar los números de oxidación. Tenemos para el manganeso, aquí sería 4x menos 2. Para que se cumpla tendríamos 4 por 2, 8. Aquí tendríamos más 7. De este lado más 3 y más 2. Ya tenemos todos los números de oxidación, bastante sencillos. Ahora, vamos a escribir nuestras semi-reacciones. ¿Cómo quedarían establecidas nuestras semi-reacciones? Bien, primero tendríamos el hierro que pasa de un estado de más 2 a 3. En este caso, este sería la oxidación. En el caso del manganeso, está pasando de más 7 hasta más 2. Es una reducción. Podría darse el caso que una pregunta en su examen fuera: determina cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. Bien, el siguiente paso será establecer la cantidad de electrones que están cambiando en cada uno de los elementos. Para el hierro se trataría de un electrón. Y para el manganeso, 5 electrones. Podemos establecer así ya directo. Por lo tanto, en nuestra semi-reacción, como está en medio ácido, ¿sí? Ahorita se van a dar cuenta cómo es un poco más breve ya este procedimiento. Escribiríamos 5 veces el hierro y 5 veces el hierro más 3. Ahora, en el manganeso tendríamos que agregar iones de hidrógeno y agua. Que para poderlo establecer tenemos que verificar cuántos oxígenos hay acá. Aquí tenemos 4. Aquí tendríamos que poner un 4. 4 moléculas de agua. Y eso automáticamente tendría que modificar a los iones hidrógeno. Entonces aquí quedaría con 8. Se abre de esta forma. Y hacemos la suma de estas dos semi-reacciones. ¿Sí? Prácticamente ya es directo. Escribiríamos 5 hierro
2 más el manganeso que se queda igual, más 8 iones hidrógeno, más, se escribiría primero el hierro, 5, 5, 3, más el manganeso, 2, más 4 moléculas de agua. Y ya con esto vamos a verificar si se está cumpliendo. Hierro, tenemos igual para el caso del manganeso, para el oxígeno e hidrógeno. Es casi directo todo lo que hemos hecho ahora. En el caso de hierro son 5 y 5. En el caso del manganeso aquí tenemos 1 y 1. En el caso del oxígeno aquí tenemos 4 de este lado igual tenemos. Y finalmente para el hidrógeno del lado de reactivos tenemos 8 y del lado del hidrógeno también aquí en productos 8. Si se dan cuenta, este método prácticamente ya lo pudimos hacer directo a comparación del primer caso. Esto te lo da la práctica, ¿sí? Es un tema un poco complejo, sin embargo considero que pues ustedes pueden inspeccionarlo, ¿sí?, con el video detenidamente para poder ver las operaciones a realizar. Simplemente es basándonos siempre en la ley de conservación de la materia. Recuerdan que lo mencionamos en la sesión anterior, que decíamos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, aplica igual para el balanceo redox. La misma cantidad de elementos debe haber en la parte de reactivos y la misma cantidad de elementos debe haber en la de los productos. ¿Sí? Habíamos hecho el balanceo por tanteo y hacíamos hasta la comprobación de que la masa coincidiera. ¿Sí? Eso, digamos, son las leyes que rigen prácticamente a cualquier ecuación o reacción química, ¿sí?, cuando se trabaja. ¿Sí? Se llaman igual ecuaciones porque hablan de una igualdad, ¿sí?, a lo que venimos trabajando con anterioridad. Bien, les comento, esta es la tercera clase. Subí un tema introductorio, por ahí se me cortó la transmisión. ¿Sí? Esta ya es la consecución de esta clase, ya de lo que estamos trabajando. ¿Sí? Esta sería ya la clase ya completa, clase número 3 del tema de química, ¿sí?, de su diagnóstico. ¿Sí? Es muy importante que en esta página que les pusieron, ¿sí?, le den seguimiento tanto a las clases de físico-química como a las clases de química, porque les van a complementar. ¿Sí? Ambos temas son muy relacionados, vamos a estarlo trabajando dependiendo del área de interés en el cual ustedes van a entrar al examen de admisión. Va a ser su área de diagnóstico. ¿Sí? Muy importante que repasen los temas, tienen el material. Sin embargo, esta parte consideré que era necesario darle una explicación más a fondo, o sea, no solamente tópico de definición, sino que podría ser a simple vista que les pregunten cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce. Pues la clave siempre va a estar en determinar bien los números de oxidación. Ya si en algún dado caso les dicen, bueno, ¿cuál de las ecuaciones está correctamente balanceada? ¿Sí? Mediante el método redox, o sea, ya medio ácido básico, pues ustedes ya van a tener una idea más concreta de lo que les están cuestionando. Bueno, esperemos que no haya muchas dudas, todo bien. De todas maneras, les comento, en lo que se refiere a los videos que estamos subiendo en la publicación, si hay alguna duda, comentario, sugerencia, si alguien necesita ejercicios o ejemplos, un poco más de ejemplos, también se los puedo proporcionar. ¿Sí? En los siguientes videos, comenten allá en
en el área de los comentarios de las clases. ¿Sí? Es igual, es importante, vamos a estar al pendiente, vamos a darle seguimiento. ¿Sí? Estamos prefiriendo hacer la grabación porque veo que el Facebook a veces te permite completamente grabar toda la secuencia. De repente pues algún detalle del internet o de la transmisión pues se corta y pues no es muy práctico, ¿sí? Estar cortando la transmisión y regresando, ¿no? Sino que sea un video completo para que ustedes puedan estudiarlo, regresarlo, ponerle pausa. Esa es la idea, que ustedes puedan tener acceso a estos ejemplos y a las explicaciones que les estamos dando. ¿Sí? Aquí les dejo la reacción, la pueden observar. Y pues por mi parte sería todo en esta tercera clase de química. ¿Sí? Estaremos trabajando algunas clases más que son complementarias a los temas que nos faltan. Muchas gracias por su atención.